Programa. En esta oportunidad tenemos a Luis Javier González Posada e Izaguirre. Doctor Luis González Posada, muy buenos días. Hola. ¿Sí? ¿Esto lo tenemos en el aire? Estamos bien, don Luis Javier González Posada e Izaguirre. ¿Es correcto? Hola. ¿Qué tal, don Luis? Gusto de tener la oportunidad de entrevistarlo en este programa presente. Muchas gracias. En este programa Presente y Futuro, la temática es la descripción cómo estamos en este momento y cuáles son los acontecimientos futuros de cara a las decisiones que se van dando en el quehacer político, ¿no? Con la vasta experiencia que usted tiene en el mundo internacional, en Cancillería, político de larga data, congresista muchas veces, queremos interactuar puntos de vista de cara a cómo se está dando la situación actual en nuestro gobierno. ¿Cómo ve? Coméntenos. Sí, Coméntenos, ¿cómo ve la situación? Primero decirle una gran confusión. No vivimos un mundo con orden internacional, sino con gran desorden internacional, amenazado por guerras con contenido nuclear. Sí. Y una América Latina para recibirnos a nuestra región sumamente afectada no solo por esos hechos, porque nos llegan, nos impactan, sino porque están avanzando en nuestros países sistemas totalitarios que cada día van copando más los poderes y consolidándose. Me refiero, por ejemplo, al caso de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, de Bolivia mismo, ¿no? Entonces, en vez de haber avanzado hacia la democracia, hacia la libertad, hacia los principios que siempre debieron ser el estímulo de nuestra nación, estamos retrocediendo penosamente. Pero también estamos violentando principios. Mire, le digo esto porque estaba leyendo unas declaraciones realmente lamentables del presidente de México, de Manuel López Obrador, que interviene en asuntos de competencia interna del Perú al plantear al Congreso de la Nación que conceda permiso al presidente Castillo para que viaje a su país a una cumbre internacional. Yo le puedo garantizar que nunca en la historia ha escuchado usted que un presidente toque las puertas públicamente de un congreso para decir, oiga, déle autorización para que viaje. Me sorprende más aún que lo haya hecho un presidente de un país como México, que tuvo como su mayor bandera desde 1930, con la doctrina Estrada, el principio de no intervención en asuntos de competencia interna. Muy bien, pero ahora se está interviniendo. No solo hoy día, yo quiero recordarle, por ejemplo, que a consecuencia del debate de la primera moción de censura contra el presidente Castillo, el presidente López Obrador mandó un avión con ministros, con asesores para darle todo su respaldo, aduciendo, eso es lo que dijo, aduciendo de que el presidente lo había llamado y había dicho que lo querían vacar, que era maltratado por ser indígena y agricultor, e inclusive le contó, y está ahí en las redes, usted puede buscarlo, que el presidente Castillo le había dicho, no quisieron dejarme entrar a juramentar al Palacio de Gobierno ni al Parlamento si no me sacaba el casco que usted. El sombrero. Vaya. Bueno, resulta una situación quejosa de quien está. No, desplazó acá embajadores, entonces embajadores y funcionarios para protegerlo. Entonces ahora estamos en otra etapa. En esta etapa que es ahora, señores congresistas, por favor, permítanle al presidente Castillo viajar. ¿Qué es esto? Eso es intolerable, es una falta de respeto. Yo creo que el Congreso, su mesa directiva, debe protestar enérgicamente por esa intromisión mexicana en asuntos que no le competen. Así de claro, ¿no?
Claro, porque si ya dejamos que esto suceda, ya prácticamente, ¿qué? ¿Somos una colonia de alguien? Lo que pasa es que López Obrador es un personaje curioso, déjame contarle, ¿no? A ver. Tiene posiciones como esta. Cuando le conviene, es lo que ellos llaman injerencista. Cuando no le conviene, no es injerencista. Sí. El año pasado, en julio, ocurrieron grandes protestas en Cuba de miles de ciudadanos que salieron a las calles demandando bienestar, mejores condiciones de vida, libertad, etc. Sin violencia. Bueno, las barras bravas del gobierno, llamados comités revolucionarios, y la policía los metieron pues en camiones y los llevaron presos. Toda esta gente está detenida y ya están siendo sancionadas con pena de cárcel que van hasta 30 años de prisión. 30 Esto años. generó una protesta mundial, toda la comunidad europea, todos los países. Entonces, cuando al presidente de México, López Obrador, le preguntan, oye, ¿usted qué opina sobre estos terribles acontecimientos? Entonces dijo, no me puedo pronunciar, porque estoy leyendo, somos respetuosos de la política que se toma en otros países. No somos injerencistas. ¿Qué le parece? Ahí ya no es injerencista, ahora es injerencista. Y acto seguido, hizo algo peor, ¿no? Dijo, alabó al presidente cubano, dijo que una gran persona, un político humano, un extraordinario personalidad. Entonces, tenemos un López Obrador que un día dice una cosa, otro día dice otra cosa. Pues ese es su problema. Lo único que le decimos es que con el Perú no se meta. Respeta las instituciones. El Congreso merece respeto. Y esperamos, pues, que en consecuencia que el Congreso emita una nota de protesta, porque la Cancillería obviamente no lo va a hacer y están jugando a limón con el gobierno de México. Doctor, a ello, Xi Jinping acaba de enganchar un mandato, su tercer mandato. Vemos que en el mundo, como usted bien lo refiere, los regímenes totalitarios se están prolongando, o sea, y es una constante. ¿Y esto a qué se debe? Porque no ha habido ninguna reacción. Mire, cuando usted elige un presidente de acuerdo a la Constitución, sea del Perú, de México, de Chile, de Argentina, lo elige por un periodo. Usted, ciudadano, vota por Juan Pérez para que salga presidente y ejerza ese cargo durante 4 o 5 años, ¿correcto? Ese es el pacto social. ¿Qué ocurre? Que llegan al poder, inmediatamente con mayoría parlamentaria cambian las reglas de juego y permiten la reelección. Esa es la trampa. Es una especie de golpe de estado camuflado. Por eso Cuba tiene 63 años en el poder. Por eso Nicaragua va a tener 30 años en el gobierno. Por eso Venezuela está en el gobierno desde el año 1999, cuando ellos han debido terminar su función el 2005, pero comenzaron a prolongando a través de asambleas constituyentes que distorsionaron todo el sistema político. Por eso Bolivia, por ejemplo, lo intentó hacer por 4ª vez, Evo Morales, a pesar que lo prohibió la Constitución, lo prohibió un referéndum, pues se mandó con todo, con apoyo de Almagro. Se mandó con todo a una elección que terminó un fraude escandaloso y su salida del poder y después su retorno. Entonces yo le estoy poniendo algunos casos para que vean cómo se manipula el sistema. Se busca la legitimidad a través de la ilegitimidad. Entonces acá me permite solo una reflexión. En el año 1930, un famoso periodista italiano, Curzio Malaparte, publicó un libro que zamaqueó a la sociedad europea de esa época, que se llama Técnicas de un golpe de Estado. En ese libro Malaparte hace un análisis de las diferentes formas para alcanzar el poder o para defender el poder, comenzando del golpe del 18 de Brumario de Napoleón Bonaparte, siguiendo por el golpe bolchevique y culminando en la gran marcha de Mussolini sobre Roma. La imaginación de Malaparte jamás estuvo que hay un golpe hoy día más efectivo que cualquiera de esos.
Cierto, ¿no? Convocar asambleas constituyentes sin modificar la Carta Fundamental y hacerse del poder, y cada hacerse del poder, gobernar el Ministerio Público, el Poder Judicial y todas las instituciones. Esa es la raíz del problema, que lamentablemente no es enfocada ni por la OEA ni por los organismos internacionales, y es que tratada muy débilmente por los políticos de diferentes sectores. Vaya. Le comento, alguna vez escuché respecto de la postura del expresidente Alan García, ¿no? Si bien es cierto, él en la cúspide de su connotación de estadista, de buen gobierno, hubiera, si pongo el condicionante, digamos, hubiera modificado, hubiera dado ese uso que usted refiere, estaríamos también bajo un contexto. Yo recuerdo mucho que el presidente García decía, ¿no? Esa es la diferencia de un demócrata respecto del resto. ¿Por qué? Porque ya es una costumbre de que llegas al poder, te atornillas con gente, digamos, cercana y resultas tener ese soporte que te tenga que enganchar para un gobierno sucesivo, que Ollanta lo quiso hacer a través de la reelección conyugal. Entonces, ya vemos que hay mucho caudillismo familiar, enroque partidario propietario, digamos así, ya no son partidos y no son feudos. Todo este contexto, ¿cómo se puede mejorar en el tiempo de cara al Perú? Javier Pulgar Vidal decía, ¿no? Si la universidad va bien, el Perú irá bien. Si la universidad va mal, el Perú irá mal. ¿Cómo podemos, ahí viene la alternativa, cómo hacemos que los jóvenes verdaderamente se involucren en la buena política, no la del enroque, de cara a participar en este proceso electoral venidero? Mire, me ha hecho una pregunta interesante de Alan García, porque yo fui testigo. Cuando él era presidente y tenía una aceptación en las encuestas, no sé, 70, 80%, hubieron algunos parlamentarios que anunciaron que iban a plantear la reelección, ¿recuerdan? Sí, uno de esos parlamentarios era el diputado Héctor Marisco, una persona que yo le tengo mucho cariño, era pariente mío. Entonces me llama Alan y me dice, oye, hazme un favor, sí, dile a Héctor Marisca que agradezco mucho sus palabras, pero un demócrata no fuerza una reelección desde el poder, no lo voy a aceptar, o sea que no insiste en el tema. Yo me acuerdo, lo llamé a Héctor, le dije, oye, te transmito este mensaje en directo, ¿no? Te agradece mucho, pero él no acepta una reelección porque él ha llegado con regla de juego que le dan un mandato de 5 años y no lo va a prolongar con un cambio constitucional. Eso se llama tener principios. Si la democracia no se rige por valores, por principios, termina pues en cualquier caricatura como la que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Donde en medio de la coyuntura, el acomodo, el ver cómo saco provecho de situaciones. Entonces nosotros tenemos que hacer un notable esfuerzo educativo, comunicacional, por transmitir estos valores. Cuando yo le decía esto de México, le decía porque quizás es un punto, aunque es lejano, todo lo que es política internacional es lejano al sentir el ciudadano, más está preocupado si la señora Sevilla está embarazada o no está. Así es, pues, porque es así acá y en Estados Unidos. Pero estos son valores. Si usted no defiende valores, está liquidado. Y las sociedades comienzan a corromperse, a destruirse, y evidentemente marchamos a la dimensión desconocida donde el día de hoy nos encontramos. Lo que hay que hacer es nuevamente retornar a los partidos, ¿no? Los partidos deben regresar porque son una garantía de solvencia ideológica, programática, con cuadros, jerarquías institucionalizadas. Hoy día no hay eso. Hoy día hay vientres de alquiler. Hoy día tenemos un congreso con 13 bancadas, y cada bancada además con una persona que piensa diferente al otro. Entonces el país se ha desordenado, así como el mundo se ha desordenado. Ya dejó de ser un mundo bipolar, tripolar, hoy día es cuadrupolar. Hoy día también se ha desambernado toda la política interna y hay que volver a esas viejas raíces porque estamos caminando en un piso fofo, es como un pantano.
pisamos y cada vez sentimos que nos hundimos más. Ya estamos por acá, en un país decepcionado, en un país que no nos celebra con franqueza, inclusive exigiéndole que vote bien y después no se queja. Porque quien elige a esos alcaldes, congresistas, gobernantes ladrones, son los votantes, pues. ¿Por qué no decírselo? ¿Sabes? ¿Por qué tener temor? Entonces, ante todo eso yo creo que hay que hacer una cruzada de transparencia, y cada uno en su campo, y en eso debemos todos colaborar con la mayor fuerza posible. Muy bien. El partido aprista, de cara a su reinscripción, ¿cómo le ha ido? Si ya se volvieron a reinscribir, lograron las firmas, ¿cómo va? Ya estamos, como se dice, ya estamos calentando los camarines, las piernas, ajustando los chimpones. Hemos logrado que se aprueben todos los comités que presentamos. Usted le pide un número de comités acreditados, entonces eso pasa por un sistema de confirmación que, hablando con el personal hace 2 días, todo ha sido aprobado. De ahí se piden un número de militantes, todos han sido aprobados. Entonces estamos en la etapa final, que ellos calculan que debe ser a fines de este mes, a fines de noviembre, y en ese momento el partido queda listo. Y si queda listo el partido, vamos con todo a las elecciones presidenciales, congresales, y vamos con cuadros jóvenes. No hablo de nosotros hemos cumplido una etapa. Muy bien. El político no está para buscar candidaturas permanentemente. Nosotros aportaremos la experiencia, haremos campaña al lado de ellos, pero yo le puedo garantizar, yo le pongo una lista de 30 jóvenes para que los entreviste y se quede admirado de la calidad política formativa que tienen cada uno de ellos, la mística de la disciplina. Esos 30 jóvenes son superiores pues al 95% congresista que actualmente estamos viendo. Entonces nuestra labor ahora, una vez inscritos, es comenzar las cruzadas, las campañas, ¿no? La concientización de los cuadros, los coloquios que llamaba ya de la Torre, y tenemos que hacerlo en honor a nuestra historia, en honor al jefe del partido, a Víctor Raúl, en honor a Alan García, que hizo tanto por el Perú. Entonces, es nuestra obligación, no es candidatear. Yo no voy a candidatear. Yo en 2011 no me presenté más. Fui electo congresista 2 veces. Y dije, acá que llegó, porque yo creo en el cambio, en la renovación. Así que bueno, eso no significa que algunos cuadros útiles, talentosos, puedan integrar las listas. No, eso tampoco soy cerrado. Pero básicamente el centro, el eje, el 95% deben ser jóvenes. Jóvenes entre, digamos, 30, 25, 35, 40 años. Es la escuela formativa que tiene que tener el APRE, que finalmente ahora la vamos a tener, y el país ha visto que si con el APRE fuera el escenario, llegó Castillo. Con nosotros no llegaba. Nosotros hemos derrotado durante 90 años al comunismo, nunca nos ganaron. El APRA siempre fue una muralla de contención contra el Partido Comunista y contra las fuerzas de izquierda. Esa muralla de tensión la agrietaron, la rompieron, culpa de ellos, culpa también de nosotros. Entonces ahora vamos a una nueva etapa superior y vamos a dar la pelea con todo lo que nos quede de aire y de vida. Digamos que aprovecharon ese espacio y bueno, se lo tomaron, ¿no? Así es. Bueno, nos hicieron una campaña de demolición. Yo me acuerdo que un día me acerqué al directivo de un periódico para que eran nombres y le enseñé todas las portadas. Dije, estas son las portadas de tu periódico. 120 portadas contra Alan. Wow. ¿Sabes qué decía? Doctor Bamba, trafero, puede tener tantos años de cárcel por haber mentido que es doctor y no es doctor. ¿Y sabes dónde sacaron la noticia? De que cuando Alan se recibió de abogado, firmó un escrito, que un escrito simple, la secretaria del doctor Alan García. Nunca utilizó el título, entonces se les explicó 100 veces, pero no se podía. Alan narco, Alan delincuente, Alan falso abogado, y fueron demoliendo su imagen, caricaturizándola, con algunos medios de comunicación, con los resultados que nosotros pues, lamentamos mucho, ¿no? Bueno. Así que todas son experiencias que se acumulan y en la vida las experiencias se absorben
¿no? Y se aprende y se avanza, y esa es la labor que tenemos todos. Pero la vida de Alan, de un tiempo a esta parte, nosotros que paramos revisando TikTok, Instagram, vemos que hay mucha remembranza de posturas, de opiniones, de puntos de vista, que se van citando respecto de lo que él refería. Incluso en su discurso, recuerdo esta charla que dio con el Poder Judicial en esa época, presidente Villestey, donde hablaba pues de Polibio, la historia de la Revolución Francesa, un leído al máximo, ¿no? O sea, como Alan, en ese sentido hay... Una cultura, mire, yo me acuerdo que el año 79, 80, una cosa así. Ajá. Alan vivía en San Borja. Ya. Yo llegué a su casa, cuadré mi carrito, entré y escuché el grito: pasa, cabeza, pasa, estoy en el escritorio. Llegaba hasta su escritorio y parecía pues una cosa, libros en el piso, libros encima. Entonces estaba escribiendo un libro de filosofía. Vaya. Yo he visto, subrayado, ahora leía a Kant, a Heidegger, a Hegel, a Nietzsche, los grandes filósofos. Los veía, los revisaba, los analizaba, su cultura era enorme. Su cultura sobre temas europeos, sobre civilizaciones. Y me acuerdo, nos quedamos toda esa tarde y yo dije, este hombre tiene una cultura, pero vastísima, sumada a una gran memoria. Cuando vino el canciller de Alemania al Perú, Alan llamó a un especialista y dijo: quiero aprender un discurso en alemán para darle la bienvenida al canciller. Eso no es fácil, señor. No, enséñeme. Y entonces le enseñó, Alan preparó una planilla, le enseñó y comenzó a verbalizar. Se lo grabó en la memoria. Muy bien. Cuando comenzó la ceremonia y lo presentó, fue la cumbre de la Internacional Socialista, todo el mundo se quedó petrificado. Alan lanzó un discurso en alemán, perfecto, se lo había grabado. No sabía más que eso, porque no aprendió más que eso, pero esa es la preocupación de un político, ¿no? Darle buena proyección a la imagen de una nación, de un Estado. Es un intelectual muy sofisticado, muy fino. Así que bueno, algo lo tengo yo siempre presente. Algo que yo recuerdo también era cuando comentaba de que si digamos con quien se iba a relacionar, él veía qué carrera ha estudiado y de esa carrera cuál era la malla curricular que había seguido para que de acuerdo a eso tenga la conversación precedente. O sea, muy leído, para que admirable. Es un personaje realmente sorprendente, ¿no? Dos anécdotas cortitas. Primero, era un hincha absoluto de la Alianza Lima. Sí. Un día, en su cumpleaños, hizo un coctelito en Palacio. Estaban embajadores, diputados, senadores. Yo llegué. Hola, me dice cabeza, a mí me decía así. No sé por qué, si mi cabeza es chica. Entonces me dijo: ¿sabes quién está acá? No. Acá está el personaje más importante de esta reunión. He tenido el mejor regalo de mi vida. ¿Quién? Le dije. Mira tú al fondo, mira, a ver qué ves. Yo realmente no veía, sino políticos, diplomáticos. Ven, me dijo, te voy a llevar a que conozcan a quien es mi héroe. Entonces fuimos caminando. ¿Sabe quién era? Pitín Segarra. El jugador de la Alianza, chiquito Pitín. Entonces se abrazaron, ya la había visto. Yo le decía que tu presencia acá es lo más grato que me ha podido pasar. Es el mejor regalo por mi santo. Este fue un gran hombre, un extraordinario jugador. No hay partido que no lo veía con él. Pitín pues lo miraba asombrado. Y Alan era de eso. De repente se iba a la casa del Sambo Cabero. Sí, también. Muy amigos, con un cariño inmenso hacia Cabero. Y se iban a cantar en las noches, hasta las 4 de la mañana tocando guitarra, cajón. Se llevaban peroles, ¿no? De chicharrones, tamales, yucas, comían
Él ha tenido, digamos, este tipo de vinculaciones populares, pero muy de fondo, esas no son cosas de superficie, y los quería mucho, formaban ya parte de su entorno íntimo. Así que estamos hablando de una persona que todavía no hemos puesto al descubierto hechos como, por ejemplo, él rompe las estructuras de los mítines. Cuando, como gran orador que era, yo creo que eso nadie se puede discutir, de repente un día comenzó a cantar en un mítin, a recitar poemas, a bailar. Antes eso era pues rígido, claro. Era imposible ver al presidente Belaúnde, al mismo Víctor Raúl, a Bedoya, a cualquier líder bailando en el Cierto. Y un día estamos en Ica, entonces terminó el meeting y de repente dijo, ahora la música, y se puso a cantar y a bailar, y sacó una copa de vino, me hizo tomar una copa de vino. Pues era así, un personaje entrañable que siempre estará presente en nuestros corazones. Digamos, en nuestra expectativa del... Usted me desvía, pues. No, sí, es que hablar de Alan es algo que a mí particularmente me place mucho porque sigo su vida, siempre he visto mucho, incluso la referencia que él hacía de haber revisado esos libros de quejas que había allá de la Revolución Francesa en el archivo de las Tullerías en París, o sea, la forma como él describía la situación política, lo que refería a que lo que pasa en el día a día, la petite histoire, decía, ¿no? La pequeña historia, los pasillos. El político, para ser buen político, tiene que ser culto. Cierto. Tiene que ser, Aya de la Torre, por ejemplo, de una cultura impresionante. Ese hombre hablaba inglés, francés, alemán, leía a los grandes filósofos en su propio idioma. Entonces venimos de un partido con gente muy culta, Manolo Soane, un hombre de gran cultura, Antenor Orrego, todos ellos eran Luis Alberto Sánchez. Nosotros no somos un partido que no tenga una base cultural intensa, la tenemos, y además todos ellos luchadores, todos ellos en la cárcel por defender sus ideas, ¿no? Y en esta nueva camada hay de esos, digamos, hay valores en el para que den la talla de cara a lo que se viene. Mire, yo digo con toda franqueza, ¿no? Del nivel de los que estoy hablando no encuentro, no hay, son irrepetibles, pero hay muchachos de muchísima calidad, con actitud. Le da una tribuna, le dan un escaño. Usted sabe perfectamente que esos muchachos van a actuar con toda la fuerza necesaria, con talento, que van a aportar por el Perú. Esa es otra cosa, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, nuestra política, vemos que la política como tal se ha convertido pues en una politiquería, ¿no? Donde la gente en el debate ya no va pues, no va a la confrontación de ideas, sino va al insulto, va al golpe bajo, cosas. Nunca se había visto eso, ¿ah? Y pareciera algo normal hoy en día. Eso también es importante incentivar en los jóvenes, que si las diferencias están, pero siendo diferencias pues de puntos de vista, no de temas pues de ir al golpe como estamos acostumbrados. Ahora, la reelección, ¿es factible que se vuelva a plantear? Por lo menos por una vez en el caso de los congresistas, para que no haya esta falencia de aprendizaje. Mire, estamos pagando el pato de muchas cosas, hay que también culpa nuestra. Estamos pagando el pato de Vizcarra, que destruyó las instituciones, que dio un golpe, que disolvió el Parlamento con una interpretación táctica, con apoyo de los sobones del Tribunal Constitucional que respaldaron esa medida. Sí, pues, porque si no... El nuevo Parlamento que él aprobó lo vacó por corrupto. Pero la gente dice, bueno, lo han vacado por corrupto y tiene 10 años de suspensión de sus derechos, pero lo vemos todos los días dando vueltas en Ayacucho, en Cusco, en Puno, firmando autógrafos. ¿Qué pasa acá? Todo eso es un gran revoltijo, ¿no? Una gran confusión.
que es difícil de explicar, realmente es difícil de explicar, pero que deben haber cambios, debe permitirse la reelección, por ejemplo, de los congresistas, debe haber una doble cámara, no tengo ninguna duda que el Senado... Completamente de acuerdo. La gente se ha dado cuenta de lo vital que es el Senado como cámara reflexiva, deben establecerse normas contra el transfugismo, porque no puede ser que tú llegues al Congreso de la República por un partido político, es decir, o por un grupo, con un ideario, llegas, que es por el que vota el elector, llegas y te pasas al partido. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y vemos... Ustedes quieren irse, o lo votan muy bien, lo reemplaza el que lo seguía en la lista. Entonces hay cambios que se tienen que hacer, distritos compactos para una mejor representación, y por supuesto cambios constitucionales para que la corrupción no esté cubierta por los cartabones de un texto constitucional rígido. Así que son cambios que tenemos que trabajarlos todos con intensidad, con el mayor esfuerzo posible. De un tiempo a esta parte vemos que el transfugismo ya ahora, incluso ya ni el término tránsfuga se usa, porque vemos que... Ahora hay niños, niñas, 13 bancadas. Yo realmente cuando converso con uno, lo miro, ¿quién es este? ¿De dónde salió? ¿De qué partido es? ¿De qué grupo? Porque son gente que ha caído como en paracaídas, que nadie los conocía. Con esto no ofendo, Con esto no niego, además, que en este Congreso, a pesar de todas sus limitaciones, es nuestro Congreso. Completamente. Hay que defenderlo. Porque el Congreso es sinónimo de democracia. Hay congresistas capaces y honestos. Y no hay que dejar que nos tumben el Congreso. Completamente de acuerdo el que un congresista, si es elegido por el APRA, termina con el APRA. Si es elegido por Acción Popular, termine con Acción Popular. No puede ser. ¿Por qué? Porque vemos que la conciencia ahora se ha vuelto algo pues muy chicloso, muy relativo, ¿no? Es que mi conciencia me lleva a... entonces, ¿y cómo postulaste? Eso yo también completamente de acuerdo de que el tema partidario vaya en ese contexto. Bueno, yo le agradezco mucho la entrevista, ha sido interesante porque nos ha permitido abordar algunos temas y además tratar algunos aspectos que los ciudadanos no conocen, que es importante que conozcan. Entendernos además que los peruanos no podemos tratarnos como enemigos, que somos distintos, pero no debemos ser distantes, que debemos aprender a sumar y a no restar, a multiplicar y a no dividir. Tenemos que hacer el mayor esfuerzo por buscar la concertación, porque de por medio están millones de seres humanos que sufren las consecuencias de lo bueno o de lo malo que hagamos. Así que yo le agradezco mucho la entrevista. Don Luis, igual. Como siempre, están atentos su canal. Vetscable siempre. Acá estamos. Muy bien, don Luis González Posada, le damos también las gracias de parte del programa. Siempre usted está en permanente contacto con Vetscable. Vetscable es el cable del pueblo. Siempre hemos abierto esta ventana alternativa de cara a los puntos de vista y opiniones diferentes y alternativas que evidentemente la población debe saber y conocer, y de ello ya se vayan formando sus puntos de vista, ¿no? Oye, y lo felicito porque usted entrevista excelentemente bien. Muchas gracias. Es importante permitir el desarrollo de las ideas, ¿no? Claro. Esa es una técnica que se ha perdido en algunos lugares. Sí, muchas porque gracias, que pase un buen domingo con la familia. Igual, don Luis. Gracias a usted también. Bueno, estimados amigos, hemos tenido a don Luis Javier González Posada Izaguirre, que es un abogado y político peruano y conocido dirigente aprista. Que por cierto, el APRA vuelve con fuerza. Muy bien, por mi parte, Johan Ramírez Chávarri, siempre dando las gracias a nuestro CEO Demóstenes Terrones, quien tiene a bien el que este programa salga al aire todos los domingos, como los demás programas que tiene Vetscable. Y recordarles que su puntualidad tiene premio. Vetscable premia su puntualidad. Conmigo hasta el siguiente domingo, lo dejo con nuestro amigo Martín H. Seoane en su programa Rumbo al Poder.
Nos vemos el siguiente domingo.